David, que nos grabe. Déjeme darle la bienvenida a quien sí sabe de este tipo de temas y a quien sí llega con datos duros, con los datos que hablan por sí mismos, como decía el mismo Peña. Mi querido Ricardo Sevilla, gran escritor, gran periodista, muy admirado en este espacio en Sin Censura. ¿Cómo te va? Bienvenido. Querido Toño, público memorioso, buen día, me va muy bien, muchas gracias, espero que a ti también, y bueno, no te enojes, querido Toño, porque pues esa es la moneda de uso corriente de la prensa corporativa, ese es el estilo de informar o de desinformar de Carlos Loret de Mola. El presidente de la República está haciendo lo que pretende él y muy bien, que es exhibirlo. Está exhibiendo su sevicia, está exhibiendo los montajes que ha hecho, los ha puesto en contexto, los ha recapitulado, los ha comentado, los ha glosado, los ha puesto en la principal tribuna, yo diría que incluso una de las principales tribunas del periodismo en este país, que es la mañanera, sí, aunque le duela a la oposición que nos está espiando ahí y a los falsos cuatroteístas, lo cierto es que la conferencia mañanera se ha convertido en uno de los principales espacios periodísticos donde el presidente de la República ha dado cátedra de periodismo, ha hablado de los grandes periodistas de este país, periodistas hombres y mujeres, Ana Belén Gutiérrez de Mendoza, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, el nigromante, etcétera. Es el año de Flores Magón, y eso no lo puede hacer pues este pseudo periodista, Carlos Loret de Mola, que, como tú bien dices, está defendiendo una agenda política, y es la agenda política del PRI y del PAN, es la empresa de la familia Madrazo, Latinus, y bueno, pues está ahí de la mano con este payaso, el payaso de la peluca verde, Víctor Trujillo, que cada vez es más broso, está siendo devorado por las fauces chocarreras de ese bufón, y el presidente presenta con datos duros estas facturas, 24 millones de pesos al Chas Chas. Eso solamente los tendría una institución para dárselas al Chas Chas también a un personaje que colaboró con él y que ayer hablábamos precisamente de él, Nicolás Alvarado, personaje que recibió 45 millones también al Chas Chas. Y bueno, pues dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Lo hemos dicho ya desde hace tiempo, Loret jamás renuncia a la confrontación, y esto le ayuda bastante a esa impopularidad que al ser impopular se hace conocido, se hace reconocido, y eso le gusta la confrontación con el presidente porque es el personaje más conocido, el presidente más aceptado, uno de los presidentes más celebrados en la historia de este país, y que un personaje como Loret de Mola esté teniendo este intercambio, este debate, llamémosle así, pues suma para su causa. Lo que es falso, pues bueno, es que este sujeto sea un periodista. Este siempre ha sido un vocero, un empleado. Lo ha sido de Televisa, lo es ahora de Latinus, lo ha sido de W Radio, con sus intermitencias, y bueno, pues eso es lo que significa este personaje que ha sido señalado por montajes, por enriquecimiento, que yo diría enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Pues porque tú y yo, querido Toño, y la gente que nos ve sabe perfectamente que el periodista vive prácticamente al día, no tiene en ninguna redacción que se conozca pues este tipo de salarios, no tiene una riqueza como lo ha sido la de Carlos Loret de Mola, ominosa, pero no se nos olvide nunca, público memorioso, quién es este sujeto. Este sujeto es un mercenario del periodismo, es un sicario de la pluma, y alquila su impopularidad al mejor postor. La alquiló en su momento para pues aquella trama que dolió mucho al pueblo de México, sobre todo a la Ciudad de México, con el tema del colegio Rebsamen, que, pues bueno, presentó ahí a una supuesta niña, Frida Sofía, en una historia demencial que, de acuerdo con su loca cabeza, podría haber estado
atrapada en los escombros de ese colegio. Es un cínico, es un corrupto, como lo ha dado a conocer pues la prensa alternativa, llamémosle así, esta riqueza que ha tenido los departamentos, además del departamento en Miami y toda esta y todas estas posesiones ricas, pues bueno, tiene aquí en la Ciudad de México pues, alrededor de 13 departamentos que valen 100 milloncitos de pesos, alrededor de 100 milloncitos de pesos. Entonces, eso solamente se logra cuando tienes un alma corrupta y un corazón de mercenario, es como lo he descrito a Loretito, pero pues es de esa calaña. Entonces, que no nos sorprenda, pero tengamos muy bien en cuenta de qué se trata, querido Toño. Mi abuela decía alma muerta, así le llamaba este tipo de personajes. Bueno, mi abuela ya fallecida, con toda esa sabiduría, creo la mejor forma también de definirle, mi querido Ricardo. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, porque fíjate, hoy la corresponsal de Reforma, Claudia Guerrero, que nunca da su nombre, ¿no? Y que regresó después de ya años de no haber estado en la conferencia de prensa mañanera, interrumpe la mañanera para exigir, quiero decir, la postura del presidente, luego de que 4 legisladores flatulentos que dicen ser demócratas y liberales acá en los Estados Unidos, encabezados por nada más y nada menos que la fichita de Robert Menéndez, enviaron una carta al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al mismo presidente Joe Biden para asegurar que el presidente López Obrador está acosando al Poder Judicial y que además de todo utiliza al fiscal general Alejandro Gertz Manero para este tipo de situaciones. El presidente dice, no, pues no mames, ¿no? Están mintiendo. Con todo respeto les dice, querido Ricardo, querido público consentidor, que están mintiendo, ¿no? Y que esto se debe obviamente a estar mal informados. Desde ya temprano, desde hace un ratitito, le platicábamos a la gente esa hipocresía que existe aquí en Estados Unidos en cuanto a este sistema bipartidista, querido Ricardo. Un sistema que nos ha jugado el dedo en la boca durante mucho tiempo diciéndonos que hay liberales y conservadores, que hay una izquierda aquí en Estados Unidos, cuando tanto demócratas como republicanos son conservadores. Unos son conservadores normales y los otros son disque moderados, que pues vienen siendo los peores, los demócratas. Ese cabrón de Bob Menéndez, desde 1994, y tú no lo vas a ampliar ahora, ¿no? Pero desde 1994 nos viene mintiendo a los hispanos acá en Estados Unidos al asegurarnos que es, bueno, pues don Chinguetas y que está a favor de las causas de los hispanos, pero no hace nada. Se ha visto envuelto en una serie de escándalos terribles, ¿no? Al puro estilo priista, ¿no? Aquí en Estados Unidos, que tú nos ampliarás en unos momentos más. Pero eso es lo importante, creo, el que se puede exhibir estos sujetos, no como los políticos que defienden las causas justas, ni de los hispanos ni de los libres pensadores aquí en Estados Unidos, sino pinches políticos ambiciosos que ahora salen con una cartita acusando a López Obrador de pura mentira, ¿no? Claro que sí, Toño. Pues bueno, estos personajes son de esos, digamos, pues, ¿cómo le llamaremos? Unos hipócritas ramplones, porque hay que recordar quién es este personaje, Menéndez, que aunque nace en Nueva York, esa ciudad donde pasaban los búfalos, como dijo el presidente esta mañana, y aquí en esta ciudad, en este país, ya había universidades, pues bueno, tiene padres de origen cubano. Entonces son personajes que huyen de Cuba, incluso huyen del gobierno de Fulgencio Batista. Esto lo cuenta muy bien, lo desglosa bastante correctamente Guillermo Cabrera Infante, este gran escritor también de origen cubano, pero que sin duda ellos no han leído. Ahora, son mentirosos, como dice el presidente López Obrador, porque están señalando a Gertz Manero. Nosotros no estamos de acuerdo, bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo
con el trabajo que está haciendo Gertz Manero, lo he expresado así, me parece muy tardo, me parece un hombre que ha cedido también a la visceralidad, pero esto que hacen estos personajes, los demócratas estadounidenses, enviándole a Anthony Blinken y a Merrick Garland, que es el fiscal, la carta acusando a Gertz Manero, el Poder Judicial para perseguir a los opositores del presidente López Obrador. No, esa es una gracejada, es una bufonada. Yo no sé quién los está allá asesorando, probablemente uno de los personajes más cercanos a los demócratas, que es León Krause, el hijo del ingeniero en fraudes y fake news, Enrique Krause, pero no nos hagamos los desentendidos o que no nos tomen en curva, querido Toño, público memorioso, porque los planteamientos de los demócratas estadounidenses se deben específicamente a que en efecto hay intereses de por medio. ¿Y cuáles son esos intereses? Son intereses político-electorales. No olvidemos, como nos lo recuerda el presidente López Obrador, que allá en Estados Unidos es temporada de campaña, es temporada de huracanes electorales, y tampoco que no se nos olvide, público memorioso, que el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los dos grandes entes políticos de Estados Unidos, y aunque se nos ha dicho que poseen filosofías e ideas muy diferentes sobre el gobierno, la realidad es que no es así. En sus preceptos, por ejemplo, nos dicen que la ideología demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía y una filosofía más liberal y de izquierda. Eso es lo que nos dicen en los preceptos. En sus preceptos, por otro lado, los republicanos nos dicen que tienen una ideología que apuesta a una menor actuación del Estado, que defienden supuestamente ideas más conservadoras y la reducción de los impuestos. Pero la verdad es que, como tú bien dices, están actuando al estilo del PRI, pero ambos partidos son como si fueran aquí el equivalente al PRI y al PAN. Es decir, demócratas y republicanos se comportan como eso, como el PRIAN. Los demócratas, por ejemplo, pongamos por caso, defienden la existencia de un salario mínimo y una tributación progresiva, es decir, que vayan acumulándose y dando más dinero a la hacienda de Estados Unidos, las personas, para los que tienen rentas más altas, pero en los hechos no es de esa manera. Los republicanos, que supuestamente se oponen, defienden que los impuestos no deben ser aumentados a nadie, eso dicen, y que los salarios deben estar establecidos por el mercado libre. Entonces, ahí se tocan, ahí hay una contradicción, y esto es lo que los hace juntos. A lo mejor vamos a sonar chocarreros, pero público memorioso, recuerden esa serie de House of Cards, y ahí se van a dar cuenta un poco cómo se manejan las cosas. A lo mejor no es algo que recomendarían los expertos en geopolítica, pero para el público llano sí es interesante ver esa serie, porque se van a dar cuenta cómo se dan la mano demócratas y republicanos tras bambalinas, y cómo van juntos a tal o cual política supuestamente de desarrollo, y que en realidad no es así. Así exactamente como hacen en el PRI y en el PAN, es como están actuando allá. Entonces, que no nos vengan aquí con que están sancionando la política del gobierno de México, porque lo que está haciendo el presidente López Obrador, Toño, es actuar con mucho vigor, con mucha energía, como nunca se había hecho en este país en el último tiempo. No nos imaginamos en ningún momento, o yo le pido al público memorioso que se imagine nada más la escena de un Enrique Peña Nieto teniendo estos pantalones que tiene López Obrador, en ningún momento. ¿Y qué decir de Calderón? Pues no solamente no tenía esa gallardía, sino no tenía esa esa característica, porque en realidad estaba embrutecido todo el tiempo y era un agachón. No tenemos a un presidente agachón, no tenemos a un presidente que tolere el injerencismo, y eso le está doliendo muchísimo a la oposición. Un presidente muy inteligente que por un lado nos puede hablar
de la reforma eléctrica y por otro lado puede darnos clases de periodismo y está enfrentando las fake news que están presentando estos personajes, y que exhiba la corrupción de un personaje como Carlos Loret de Mola, y que exhiba la corrupción de los eurodiputados, y que exhiba la corrupción de los asambleístas estadounidenses, a mí me parece la mar de bueno, porque el pueblo tiene que quitarse esa venda e informarse con los datos duros. Querido Ricardo, quiero pedir tu opinión sobre esto. Hace unos momentos nos planteas que pues no sabemos quién esté asesorando o haciendo este tipo de planteamientos ante los intereses que existen por parte de varios legisladores demócratas. Yo te voy a ser perfectamente honesto. Acá en Estados Unidos, desafortunadamente, ese supuesto poderío hispano que tenemos lo detentan, sí, los cubanos exiliados y que son ultraconservadores en los medios de comunicación tradicionales como Telemundo, como Univisión. Ellos pues son los que ponen siempre, ¿no? A sus grandes figuras, como este señor que tienen en Telemundo, se me va su nombre siempre, ahí se me puede recordar, doña Cecilia, pero yo te quería plantear un nombre en específico. Hace 1 año y medio más o menos, con la cola entre las patas, se fue un personaje que era extremadamente crítico y hasta funesto, pero crítico de la actual administración, un personaje que ha sido vinculado a las esferas del poder de Chile y de México, ¿no? No creo que usted que le voy a decir de Chile, mole y pozole, no. De Chile y de México. Y se fue a Miami precisamente a supuestamente ejercer sus columnas y etcétera. Me refiero a nada más y nada menos que a Pablo Iriart. ¿Qué nos puedes decir sobre este personaje? Ya para cerrar, yo sé que no tenemos mucho tiempo aquí en Sin Censura, empezamos hoy tarde por muchas cosas, pero ¿qué nos puedes tú hablar sobre este personaje, Pablo Iriart, y tal vez la influencia que pueda tener ahora en los conservadores que dicen ser liberales acá en Estados Unidos? Bueno, pues hay mucho que decir de Pablo Iriart. Es un personaje pues que vino con una mano adelante y otra atrás, presentándose como un exiliado. Aquí recibió el buen trato de Héctor Aguilar Camín del Grupo Nexos, lo colocaron a trabajar en el periódico Crónica de la familia de Caguachi Macari, Caguachi Gastín, padre e hijo, y bueno, a Pablo Iriart lo han ido recolectando los diferentes odiadores del presidente López Obrador. Desde antes de que fuera jefe de gobierno, Pablo Iriart tuvo la consigna de darle una tunda pues bueno, era la consigna darle una tunda, nunca lo consiguió y entonces se redujo simple y sencillamente a lanzar diatribas. Lo intentaron llevar al grupo Imagen, hay que recordarlo, Toño, público memorioso, allá lo llevó Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con lo llevó a dar noticias, a leer teleprompter en Excelsior Televisión, y Olegario lo regañó y le dijo: no, hombre, ¿cómo va a estar aquí Pablo Iriart? Así nosotros tenemos a nuestros propios voceros, tenemos a Pascualito y te tenemos a ti, ¿cómo va a estar aquí este señor? Además es una incongruencia. Y sí, bueno, pues ha estado en Crónica, estuvo en La Razón, este periódico de corte también priista, de la gente vinculada al grupo Atlacomulco, gente vinculada también a los temas de hidrocarburos, a los contratos jugosos en Pemex, y actualmente está relegado allá en Estados Unidos. Allá lo enviaron porque le cayó pesado a Manuel Arroyo, que es el propietario del Financiero, y le dijeron: bueno, pues este personaje está siendo demasiado beligerante, entonces hay que ponerle un estate quieto, y esa fue la recomendación que le hicieron a Enrique Quintana. Enrique Quintana es el director del periódico El Financiero, donde escriben además el hermano de Margarita Zavala, Fernando García Ramírez, Daniel Krause, etcétera, los que usted ya conoce, público memorioso, y este personaje pues está ahí, y por eso tiene ese afecto por los exiliados, por la gente que tiene gusto por el injerencismo, y este personaje es un total y absoluto abyecto. Estuvo también en TV Azteca con Jaime Sánchez Susarrey, otro de los caradura del grupo Nexos. Entonces, todo está junto con pegado, querido Toño.
y fue en algún momento pues mi jefe, porque yo comencé, yo hice mis pininos precisamente en Crónica, como te había contado en algún momento, en tiempos de canallas, aquí al espacio al que espero regresar en cualquier momento, en precisamente un periódico Crónica muy priista, muy de los caguachi, muy del conservadurismo, querido Ricardo Sevilla. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Qué van a andar haciendo? ¿Cómo está hoy? Me parece hoy el programa de Tiempos de Canallas. Cuéntanos qué van a hacer por ahí. Compártenos tus redes sociales, querido Ricardo. Claro que sí, querido Toño, pues están abiertas las puertas de Tiempos de Canallas y de los datos duros. Cuando tú nos quieras visitar, siempre es un gusto y es un lujo. Y bueno, pues qué triste que hayas tenido que trabajar con Pablo Iliar, pero yo diría, no tanto como en mi caso, porque tuve que trabajar también con Pablo Iliar, pero también con Rubén Cortés, otro personaje que tiene ahí, a lo mejor coincidiste con él en Crónica y después se lo llevaron a La Razón y allá estuvo como director y ahora lo tiene ahí un poquito ocupándose Joaquín López Dóriga en López Dóriga Digital, porque se dan pases cruzados. Síganme, por favor, público memorioso, en mi Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en los Datos Duros MX, donde tenemos informativo a las 6 de la tarde y tenemos Tiempos de Canallas de 8 a 9, esta sátira política, y ahí vamos a seguir exhibiendo este gran mapa de la corrupción. Hoy escribí mi columna en el diario Basta y que tiene que ver con la investigación especial que presenté ayer aquí en Sin Censura sobre la dupla de Nicolás Alvarado y Teresa Vale, la amiga y empleada y soportatodo de Carlos Alarraqui. Entonces, síganos allá, querido Toño, yo te envío un fuerte abrazo e insisto, Tiempos de Canallas y los Datos Duros, abiertas las puertas de par en par. Ahí estaré con mucho gusto muy pronto y siempre es un placer hablar con el querido Sevilla, escuchar su visión y bueno, obviamente su conocimiento sobre lo que ocurre en México y lo que ocurre en los medios de comunicación. Nos vemos muy pronto, querido Ricardo Sevilla.